contenido que es identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Veamos. Veamos aquí. Paola Valeria, ¿qué es la identidad de género para ti, Paola? Pues identidades, bueno, es bastante obvio, es como nos sentimos identificados, es la forma en que nos sentimos como nosotros mismos, la forma de ser nosotros. Gracias. Bien, muy bien. Para ti, ¿qué es la identidad de género? Muy bien, magnífico. Algo que nos identifica a nosotros, lo que somos, si somos hombres o mujeres, identidad de género. Bien. O sea que en su libro, y veamos en la... Aquí está Tom. Estamos en la página 12. En la página 12. Estamos en la página 12, que es identidad de género. Bien, veamos. Un voluntario que tenga el libro a la mano, que nos quiera leer el primer párrafo. Yo, profe. Perfecto. Te escuchamos. Justo el primerito, cabal. Sí, el primer párrafo. Bueno. La identidad es la vivencia o la sensación de ser nosotros mismos. Incluye la percepción de aquellas características que nos distinguen de los demás y nos permite definirnos frente a otras personas y la realidad. Integra los siguientes componentes. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es la identidad de género? Si nos puede decir así de resumen. ¿O qué es la identidad? En este caso, la formación de la identidad. ¿Qué dice el libro? Dice que es la vivencia o la sensación de ser nosotros mismos. Pregunta de examen. Esa es la identidad. Es la vivencia o sensación de ser nosotros mismos. Y esa identidad que incluye, bueno, tenemos 5 elementos importantes. Veamos, veamos. Necesito saber quiénes estamos aquí presentes. Sergio Javier, ¿tienes el libro? Sergio. Aún no le he comprado, profe, perdón. No, no te preocupes, no hay problema. César. Buenos días, profe. Buenos días, ¿tienes a la mano tu libro? Sí. Magnífico. Entonces, tú lo lees en la primera... La autoconciencia. El primer elemento y luego nos dices un pequeño resumen. Oyes, lo lees de forma personal. Lilian Giselle, ¿tienes el libro? Sí, profe. Magnífico. Entonces, te toca el número 2. Aquí nuestra compañera hará el número 3, que es el carácter personal. El número 4, veamos, Andrea, Michelle. Andrea. Veamos, Andrea. Bien. Yareni Alejandra. Sí, profe. El número 5, ¿tienes el libro a la mano? Sí, sí, sí. El número 5, entonces, la proyección de sí mismo. Y el número 6, el número 5, perdón, que es sí, el número 5, el anterior era el 4. Veamos a Nancy Emily. ¿Tienes el libro, Nancy? Sí, profe. Magnífico. Entonces, el último, que es la identificación con el grupo social. Tenemos un minuto para que lo lean y puedan hacer una pequeña síntesis de lo que dice, ¿no? Para que nos presenten a todos, a los demás, qué es cada uno de estos elementos que va a integrar el hecho de la formación de la identidad. Bien.
Bien, veamos el número 1. ¿Qué dice el número 1 que se refiere a la autoconciencia? Entonces tenemos que la formación de la identidad o la identidad va a integrar 5 factores. Primero, la autoconciencia. Segundo, el sentimiento de identidad personal. Tercero, el carácter. Cuarto, la proyección de sí mismo. Y 5, la identificación con el grupo. Entonces veamos el primero. ¿Qué dice el primero? Ajá. La autoconciencia dice de que cada uno no tiene que ver, o sea, no tiene que asimilarse según otra persona, sino que sea como uno mismo, no compararse con las demás personas. Muy bien, perfecto. El número 2. Pues yo diría de que se entiende como que no hay que dudar de nuestra sexualidad, sí. O sea, es que no sé cómo decir, cómo explicarlo. Ajá. Trata de explicarlo con tus palabras, no te preocupes. Pues como ahí dice que tiene que madurar de lo del grupo social, sería de como de con las personas que se rodea, y el origen familiar sería como que conocer bien a su grupo familiar. Ajá. Entonces, en este caso nos está hablando de ese sentimiento de pertenencia o de ese estado de pertenencia que nosotros tenemos y que tenemos que conocerla, ¿verdad? De dónde procedemos, de dónde venimos, cuál es nuestra familia. Y obviamente esto influye en otros factores como la autoestima, el hecho de la seguridad que nosotros sentimos estando con ellos o que nosotros poseemos. A eso hace referencia el segundo, que es el sentimiento de identidad personal. ¿Y el tercero? Yo diría que como dice los sentimientos y las emociones que cada ser expresa, digamos. Cada persona tiene su propia edad como afecto. Uno puede ser cariñoso, frío y así en cualquier situación de la vida. Así también como dice, como cuando se comunica con los demás, otros pueden ser más callados, otros pueden ser, ya sea que hablan más o más sobresalientes en su grupo social. Muy bien, perfecto. ¿Y el número 4, la proyección de sí mismo? ¿A quién le tocó el número 4? Vamos. El número 4, ¿a quién le tocó? Creo que a mí, profe. Yareni. Sí, creo. Creo que la proyección de sí mismos en actos es la forma de manifestar la manera de comportarse en situaciones. Ajá. Entonces aquí Eh, referencia. En este caso está haciendo referencia a nuestra conducta. Acuérdense que conducta es la acción de conducirse en la vida. Entonces a eso está haciendo referencia el hecho de cómo nosotros nos proyectamos. Tiene que ver en esta parte el autoconcepto también, cómo nosotros nos presentamos o la autoimagen, cómo nosotros nos presentamos y cómo nosotros nos creemos que somos frente a las demás personas. Y el último, la identificación con el grupo social. A mí me tocó. Sí, ajá. Son como aquellos ideales que una persona asume y que como que te hace parte o que te identifica como parte del grupo que los defiende. Muy bien, perfecto. Exacto, nosotros en la medida que nos vamos desarrollando, que vamos creciendo,
nos vamos identificando con cierto tipo de grupo. A veces cuando hacemos grupos de amigos, lo hacemos por distintas características, por distintos valores que compartimos o objetivos, ideales. Entonces nos vamos identificando con ese grupo determinado. Bien, ese es en cuanto a la formación de la identidad, pero si nosotros le agregamos el término identidad de género, ya estamos haciendo referencia a algo en específico, ¿verdad? Ya no es solamente a toda nuestra formación de lo que nosotros somos, sino de algo en específico, que es el género. Y decíamos en las clases anteriores que cuál era uno de los elementos por los cuales se determinaba el género. Vamos, ¿quién se recuerda? ¿Cuál era lo que determina el género en el ser humano cuando nacemos? Los genitales. Muy bien, nuestro sexo, ¿verdad? Nuestro sexo, eso va a determinar nuestra identidad, bueno, no nuestra identidad, sino nuestro género, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos y a nuestros padres le dicen que es un niño o es una niña, lo hacen a través de haber observado el sexo de él, ¿verdad? El niño. Otra cosa es cómo esa identidad de género se va transformando, se va construyendo. Eso es muy diferente. Pero al nacer, el doctor no sabe qué identidad nosotros vamos a adoptar. Simple y sencillamente observa nuestro sexo y determina, ¿es niño, femenino, es masculino o si es niña, femenino, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Entonces veamos, ¿cómo vamos a definir la identidad de género? Son preguntas de examen. ¿Cómo definimos la identidad de género? Pues nosotros podemos decir que es una característica psicológica. Es una característica psicológica que se desarrolla a partir de los 2 años o 2, 4 años. Algunos dicen que la desarrollamos desde que nacemos. Y sí, es cierto, pero vamos a tomar un parámetro de entre 2 a 4 años de vida porque de los 4 años en adelante o un poco antes, nosotros ya sabemos qué somos. El niño ya determina si es un niño o es una niña. A alguien de 4 años, a un niño de 4 años, si nosotros le queremos poner un vestido, el niño no quiere, porque él dice soy niño y eso no es para los niños, ¿verdad? O a la inversa, ¿verdad? A la niña le queremos decir cosas de niño, entonces ella no acepta, no quiere, porque ya se ha aceptado como niña. Entonces por eso ponemos ese parámetro, entre 2 a 4 años. Entonces tenemos que es una característica psicológica. Segundo, es el conocimiento o la conciencia de lo que uno es, ser masculino o ser femenino. Cuando ya llegamos a la adolescencia, nosotros tenemos una clara conciencia, no la misma conciencia que tenemos cuando teníamos 4 años. Muy diferente, ese grado de conciencia es superior, es mayor de saberse que es el hecho de ser masculino o el hecho de ser femenino. Esas son cómo podemos definir la identidad de género. Pero el género no solamente se compone o se estructura de 2 formas, el que comúnmente conocemos, masculino o femenino, ¿verdad? ¿Qué otros tipos de género conocen ustedes? ¿Conoces alguno? ¿Cuál? No binario, muy bien. ¿Alguno otro tipo de género que conozcan? ¿Que compartan en este momento? ¿Nadie? Bien, entonces si no conocemos, vamos a conocerlos ahora. Algunos, ¿verdad? Puede ser que aquí estén otros, que no estén otros, perdón, pero al menos aquí recogemos bastantes. Veamos. Me dicen si escuchan. El género se ha construido ¿Escuchan Sí, claramente? profe.
Vale, Históricamente en base al sexo con el que nacemos. Sin embargo, a pesar de que puedes estar de acuerdo con esta asociación, es decir, identificarte con el género que te ha tocado, también puede ocurrir lo contrario. ¿Quieres saber qué tipos de identidades de género existen y cómo se desarrollan? Te lo explicamos todo en este vídeo de Psicología Online. La identidad de género se construye, primeramente, sobre el sexo con el que se nace, y luego mediante los procesos simbólicos que en una cultura dan forma al género. La identidad de género se manifiesta cuando, por ejemplo, un niño rechaza que le pongan un vestido porque es de niñas. La identidad de género está históricamente construida de acuerdo con lo que la cultura considera masculino o femenino. Estos criterios pueden ir transformándose. Además, la construcción de la identidad de género se ve al mismo tiempo influida por la clase social, la etnia o la raza, entre muchos otros factores. Tipos de identidad de género. Existen los tipos de identidad de género binario clásicos, la identidad de género femenino, que clásicamente se ha asociado a la mujer, o la identidad de género masculino, clásicamente asociado al hombre. Pero la identidad de género no siempre se manifiesta del mismo modo. Así encontramos otras alternativas queer que se escapan de los términos clásicos. En el amplio abanico de las identidades de género tienen cabida las siguientes. Transgénero. Identidad de género difiere del sexo biológico. Persona trans. Persona transgénero que no quiere definirse por ningún género en concreto. Hombre trans. Persona transgénero que se identifica como hombre. Mujer trans. Persona transgénero que se identifica como mujer. Transfemenino. Persona transgénero a la que se asignó el género masculino en su nacimiento, pero que se identifica más con los signos de la feminidad que con los de la masculinidad. Transmasculino. Persona transgénero a la que se asignó el género femenino en su nacimiento, pero que se identifica más con los signos de la masculinidad que con los de la feminidad. Andrógino ginoandros. Persona cuya identidad es una mezcla en distintos grados entre mujer y hombre. Género neutro, neutra o gender neutral. Persona que suprime las características tradicionalmente asignadas como masculinas o femeninas. Agénero. Persona que no cree en el género y por lo tanto no se identifica con ninguno. Bigénero. Persona que se identifica con dos géneros. Ejemplo, masculino y género neutro. Poligénero o multigénero. Persona con más de dos identidades de género. Género fluido o gender fluid. Persona cuyo género fluctúa entre varios, dos o más. Pangénero. Identidad que recoge todas las identidades. Y por último, intergénero. Género asignado a las personas intersexuales que se sitúan entre dos géneros, usualmente los binarios. Las personas intersexuales son las que presentan características biológicas de ambos sexos, es decir, que los genitales, órganos sexuales y hormonas no son todas masculinas ni todas femeninas. Las personas intersexuales pueden presentar cualquiera de las identidades de género previamente mencionadas, pues las características sexuales no determinan el género. Ah, y importante, no debemos confundir la identidad de género con la orientación sexual. Las más comunes son heterosexual, bisexual, gay o lesbiana, pero existen muchas más. Si quieres un vídeo sobre este tema, déjanoslo en los... Bien, tenemos varias, ¿verdad? Varias identidades de género. No sé cuál de todas esas les ha llamado la atención a ustedes que no conocían. Veamos. Consuelo del Milagro. los comentarios y no olvides darnos un like si crees que este... Mande, profe. ¿Cuál de esas identidades de género no conocías? Pues es bien interesante, ¿verdad? La verdad, las últimas que mencionó el señor, no se me quedaron el nombre, que era como no sé, la verdad. Pero las últimas que mencionó eran las que menos había oído, la verdad. Ya las del inicio, como transgénero, todo eso, sí, ya sabía, pero las últimas no. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y a ti? Sí, pasa lo mismo.
Con género. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta identidad de género? Como les decía, el género a nosotros se nos asigna cuando nacemos, pero ¿cómo lo desarrollamos? Eso es muy diferente, porque dependiendo de cómo se desarrolla, así nos ubicamos nosotros en cualquiera de estos tipos de identidad de género que hay. Lo hacemos primero a través de la sociedad. A través de la sociedad. La sociedad es la que nos va a brindar a nosotros los elementos necesarios para reconocer, aceptar qué es lo que nosotros somos. La sociedad es la que nos va a decir. Y luego tenemos el interior psicológico. Nosotros lo desarrollamos, como les decía, desde los 2 años, 1 año y medio en nuestro interior, y nosotros vamos desarrollando distintas actividades que nos ayudan a identificarnos con un género en específico. Yo creo que muchos de nosotros, muchos de ustedes han hecho cosas pequeños, cuando estaban pequeños han hecho cosas que no son de su género, como por ejemplo jugar las niñas con juguetes de niño, ¿verdad? Aunque no hay ningún juguete de niño, todos son para todos, pero así los hemos clasificado nosotros en la sociedad. Las niñas juegan muñecas, los niños juegan pelotas, juegan carritos, y así lo hemos clasificado. Entonces, en muchos casos, los niños o las niñas empiezan a buscar, comienzan a preguntarse quiénes son y realizan distintas pruebas, experimentos con esto. También se da el caso de los niños que a veces utilizan los zapatos de su mamá, los zapatos de tacón, ¿verdad? Muchos quizás lo hicieron cuando estaban pequeñitos. Y eso les cambió su género, ¿no? ¿Verdad? Estaban conociendo, estaban experimentando. O el hecho de pintarse las niñas, porque veían a su mamá que se pintaba. Y igual los niños, creo que en más de alguna ocasión algún niño agarró el pintalabios o agarró, no sé, lo que se utilizan para los ojos y quería pintarse él también, porque estaba descubriendo su identidad dentro de su interior psicológico. Veamos, esto lo tienen en su libro en la página 13. En la página 13 tenemos lo siguiente, que es la formación de la identidad de género. Este género o esta asignación se va a construir a partir de los siguientes componentes. Aquí les coloqué 2, pero perdón, son 3, fue un error de dedo. Primero es la asignación del género que nosotros tenemos. Segundo es la identidad del género. Y tercero, el rol del género. De esa forma es como se va a construir esa categoría. Decíamos que la primera es cuando nosotros nacemos y por medio de nuestros órganos se nos determina. Luego nosotros construimos esa identidad de género. Es cuando tomamos conciencia de lo que nosotros somos. Si somos niños o si somos niñas. Y luego el tercero es el rol que nosotros desempeñamos en la sociedad. Ese conjunto de normas que la sociedad nos pone a nosotros para que aceptemos, para que orientemos nuestro género, ¿verdad? Esas son las 3 categorías de cómo se construye la identidad de género. Veamos. Unos 5 minutos antes de terminar, quiero compartirles este pequeño video. Es algo extenso, pero lo vamos a reducir. Igual, habla sobre la identidad de género y sobre esa construcción. Vamos a entender como una construcción sociocultural que existen sobre los cuerpos de las personas que determinan lo que esas personas deben ser, como hombres o como mujeres. Es decir, es como un libreto
que todas y todos seguimos de acuerdo al cuerpo con el que nacemos. Ese es el género. Algunas de esas construcciones tienen o cumplen con lo que se espera socialmente, es decir, se espera, por ejemplo, que los cuerpos que nacen con un pene, con unos testículos, se construyan a sí mismos como hombres, que sean heterosexuales. Cuando hay construcciones sobre lo que significa el género o lo que nos construimos a nosotras como hombres o como mujeres diferentes al cuerpo con el que se supone debe tener esa identidad, pues es cuando aparecen las identidades trans, ¿no? Esta pregunta no la tenía pensada, pero definitivamente eso que tú dices, ser hombre o mujer ha sido pues una cosa medio evidente durante toda la historia de la humanidad y relativamente hace poco nos empezamos a decir, bueno, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? ¿O ya existían teorías del género en el Renacimiento o algo así? Sí, realmente una de las frases más célebres sobre la pregunta de ser hombre o ser mujer la escribió una de las feministas más importantes que se llamaba Simone de Beauvoir. Ella decía en una de sus frases, no se nace mujer, sino se llega a hacerlo, ¿sí? Entonces uno podría decir, no se nace hombre, sino se llega a hacerlo, es decir, nosotras no nacemos las personas con un chip dentro de nuestro cuerpo que dice, es hombre, debe ser fuerte, varonil, musculoso, heterosexual o al revés, con las mujeres. Entonces, esta no es una discusión reciente, realmente más o menos desde el siglo XV, cuando se determinaron que había dos sexos, dos tipos de cuerpos diferentes y empezaron a justificarse las diferencias de la subordinación de las mujeres respecto a los hombres en razón del cuerpo. Desde ahí ya había un discurso que decía, ojo, no, uno no nace siendo hombre o nace siendo mujer, uno se construye así. Y pues mucho más adelante fue cuando surgieron pues estas identidades transgresoras, ¿no? Como las identidades de los hombres y de las mujeres trans. El caso más famoso, uno de los más nombrados, fue el de la soldada Christine Johansen de Estados Unidos, que fue un soldado que viajó como un soldado, digamos, hombre, ¿no? a prestar el servicio a la patria estadounidense y volvió con un tránsito de género muy importante hacia mujeres, uno de los casos, digamos, más emblemáticos. Pero entonces, en ese orden de ideas, ya no hablamos de un hombre o de una mujer o de una masculinidad o una feminidad. Es cierto, ya digamos en este momento de la vida uno ya tendría que entender, o las personas ya tendríamos que entender, que no hay una sola forma de ser hombre o que no hay una sola forma de ser mujer. Eso incluye tanto las identidades de género como las orientaciones sexuales, es decir, no hay una forma legítima socialmente, no existe el hombre o no existe esa mujer que nos han inventado los cuentos, ¿no? Que nos lo reproducen los cuentos, las noticias, la prensa, la televisión, ¿sí? Cómo nos va diciendo qué tipo de hombre o de mujer hay, pues hay múltiples formas de ser hombres, hay múltiples formas de ser mujeres, y lo más legítimo de esto es pues que todas somos una gran diversidad de personas, ¿no? De identidades que fluctúan. Muchas identidades en este momento transgreden incluso las categorías de hombre o mujer, dicen yo no quiero tener nada que ver con ser hombre o ser una mujer, no me interesa, yo soy una persona, yo no quiero ser estigmatizada o etiquetada con una de las dos categorías. Bueno, entonces vamos a ver la nota que preparamos sobre la identidad de género para ilustrarnos sobre el tema. Yo nací en el año 85, acá en Bogotá. Toda mi vida he vivido en el sur de Bogotá. Estudié ingeniería en telemática, soy egresada de la Universidad Distrital. Yo llevo transitando más o menos como unos 15 años. En realidad, podría decir que transité toda la vida. Lo que pasa es que no conocí la palabra transgénero o transexual antes, entonces pues no comencé antes. Esa es mi real historia, como por falta de acceso a la información. Yo venía a hablarles de las expediciones Humboldt, del Instagram, la más reciente, que fue un hit, precisamente lo que tú decías. Y casualmente el primer acceso a información de una persona transgénero pues fue la de mi jefe, de Brigitte Baptiste, que salió en un periódico de circulación nacional donde contaban la historia que no, un profesor de la Javeriana que se viste y se puso tacón. Entonces a mí me pareció, ¡guau!, increíble, eso fue como un despertar.
yo quedé como, no, pero es que será que a mí me gustan son los hombres, porque yo siempre he sido persona de muchas novias y todo el rollo. En este caso, pues, me di cuenta que mi identidad sexual era ser Jimena, ¿sí? Y mi orientación era definitivamente enfocada hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque es que la mujer es lo que me erotiza, como lo que me atrae, lo que amaría, lo que me gustaría, a lo que yo podría dirigirle mis sentimientos. En realidad, en la sociedad actual se piensa que si tú eres hombre y te vuelves mujer, necesariamente tú tienes que estar con un hombre. Y no es así. En realidad, hoy en día, las orientaciones y las identidades de género son tan fluctuantes que ya en unos años vamos a darnos cuenta que los pequeños de hoy en día nos van a dar una lección increíble, donde los niños salen en videos de internet pidiendo muñecas en vez de carros, o ropa rosada en vez de azul, o las niñas salen pidiendo el pelo corto. Son cosas de esas. Uno tiene que pensar que la única relación que va a tener para toda su vida es consigo mismo. Si tú esa relación no la tienes bien, no vas a tener una buena relación con nadie. La única forma que tú estés bien es estando bien contigo. Si tú eres feliz poniendo unos tacones, poniendo un sostén, y eso es lo que quieres para tu vida, hazlo. Ser LGBTI y le damos una vuelta para saber qué es orientación sexual, qué es identidad de género. Entonces empecemos con L. Bueno, vamos a hablar LGB. ¿Listo? LGB, Las tres corresponden a la categoría orientación sexual, que básicamente se define como la atracción erótica y o afectiva hacia las personas, ¿sí? Hacia unas personas u otras. Cuando hablamos de lesbianas, estamos hablando de personas que se identifican a sí mismas como mujeres, que se sienten atraídas por otras mujeres, ¿sí? Yo me identifico a mí misma como Lisa, que me siento atraída por otras chicas. Esa es la orientación sexual homosexual, ¿no? Que está dividida en dos grandes categorías, la de las lesbianas, que es la que encarnan las mujeres, y la de los hombres, que es la que encarnan los gays, ¿sí? o los hombres gay. Entonces, un gay es una persona que tiene una orientación sexual homosexual, un hombre que se siente atraído por otros hombres. Y la segunda orientación es la orientación sexual bisexual. Entonces, aquellas personas que se sienten atraídos indistintamente por hombres y por mujeres. Y la tercera orientación, que no está entre las letras del acrónimo, pero es la heterosexual, ¿no? Personas que se sienten atraídos por el diferente, por las personas del otro género, ¿no? Si una mujer que se siente atraída erótica o afectivamente por un hombre, o un hombre que se siente atraído erótica o afectivamente por una mujer. Esa es la orientación. Bien. Si ustedes gustan, después lo pueden seguir viendo, lo pueden buscar para que conozcamos más. Bien, solamente nos vamos a quedar con esta pregunta que está en la página 14, conflicto de identidad de género. ¿Qué es el conflicto de identidad? Eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente hora. Solamente les pregunto a ustedes si ya terminaron de leer la obra. Ya casi, ya terminaron. Si han tenido ciertas dificultades o si todavía no han iniciado, pues tienen tiempo de hacerlo. Se va a cerrar este fin de semana. Entonces, que léanla entre ahora, mañana, para que no tengan dificultades. Y si en algún dado caso tienen dificultades, me pueden escribir, tienen mi número de WhatsApp. Y con gusto, si estoy desocupado en ese momento, estaré respondiéndoles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo tengo una. Dime. En el caso de la evaluación de la obra, ¿verdad que, o sea, en sí la actividad consiste en hacer las actividades que están en la plataforma de Lo que leo? Exactamente, esa es la actividad. Cuando tú la realizas, a mí se me va generando un reporte
de lo que estás realizando. Entonces, tienen que realizar todas las actividades porque han habido algunos, he estado revisando que solamente han realizado el primer bloque de actividades y son varios bloques, ¿no? En algunos casos aparecen, dependiendo de la obra, aparecen 3 o aparecen 4 bloques. Así es que háganlo en estos días que tienen para que no tengan dificultades. Ok, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, si no tenemos dudas al respecto, si no hay más dificultades, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verles la próxima semana o escucharles la próxima semana. Así es que nos vemos, que pasen un feliz fin de semana. Cuídense. Bien.